Hola developers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una de las últimas dos tablas de esta APRes, la cual es la tabla de news, que tiene un campo name, un campo slug, un campo content, un image, dos relaciones, una con category y otra con user. Básicamente va a ser muy similar a lo que fue activity. Así que bueno, vamos al código, así empezamos a trabajar con esto. Bien, como siempre vamos a comenzar creando nuestra tabla, modelo, controlador y factory. Entonces le vamos a decir sale, artisan, make, model, el nombre de nuestro modelo. En este caso le vamos a decir news y le vamos a decir M de migración, C de controlador y F de factory. Le damos enter. Vemos que nos ha creado nuestros 4 archivos. Así que vamos a ir a la carpeta de database, donde tenemos todo lo referente a las bases de datos. Vamos a ir a la carpeta de migraciones, que están nuestras tablas. Y vamos a abrir el nuevo archivo que nos ha creado. Vemos que aquí tenemos el método que va a generar nuestra tabla, así que le vamos a agregar los campos de esta tabla news. Primero que nada, vamos a agregar los campos que no tienen una relación, que son el campo name, el campo slug, que puede ser nulo, el campo content y el campo imagen, que en este caso también lo pongo como que puede ser nulo para evitarnos eh, tener que estar cargando forzadamente una imagen o después tenerla que eliminar en los tests y demás. Seguido de eso, vamos a generar las dos relaciones que, como dije antes, son las mismas de activity. Así que tenemos un signed big inter que se llama user ID y que puede ser, bueno, en este caso no debería ser nulo, así que vamos a sacar esto. Ahí, ahí está. Bien, tenemos este que es user ID, que básicamente puede ser un entero de un valor muy grande, hasta un valor muy grande, y que no puede ser negativo. Lo mismo para category ID, solo que category ID sí puede ser nulo en este caso. Y en cuanto a esto, es la relación que hacemos diciéndole que el campo de user ID va a estar referenciado con lo que sería el ID de la tabla users. Lo mismo para el de categories. Bien, ahora vamos a armar nuestra factoría, así que vamos a nuestra nueva factory. Y aquí lo que vamos a hacer es definir también nuestros campos que van a generar un valor, ya sea random, nulo o, por ejemplo, el ID1 en el caso del user, que como pueden ver son los mismos campos que tiene nuestra tabla. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es definir los estados, así que en este caso podemos ir a, por ejemplo, a ver dónde tenemos un estado, aquí. Podemos tomar este, ya que también si queremos podemos generar un registro en base a la factory que tenga alguna imagen, así que vamos a usar este método. Lo único que voy a hacer es cambiarle lo que sería el nombre de la carpeta, le vamos a decir news y aquí también le vamos a decir news. Bien, le vamos a agregar un estado más, que es el de category, el de agregar un ID para category, que ese lo usamos en activity, que lo tenemos aquí. Que ya de por sí voy a arreglar esto, que había quedado mal escrito. Así que le vamos a decir category y después me voy a copiar este método y me lo voy a llevar a la factory de news. Bien, con eso ya tenemos definido nuestros parámetros en nuestros campos en la factoría y los dos estados. Así que ahora vamos a definir la carpeta en el database header y después vamos a llamar a esta factoría para que cree los diferentes registros. Entonces abrimos el archivo de database header, copiamos una vez más este make and delete directory y le vamos a cambiar lo que está entre paréntesis por news.
Después vamos a llamar al modelo de news. A ver si me lo autoimporta. No. Vamos a abrir aquí, aquí y aquí. A ver ahora. News. Muy bien. Necesitaba instalar un par de extensiones porque estoy utilizando una nueva extensión que conecta lo que es el Visual Studio con el subsistema de Linux y necesitaba reinstalar un par de extensiones que ya venía usando y por eso no me saltaba el autocompletar, ¿no? Entonces ahí está, tenemos el modelo de news, ahora llamamos al método de factory, le vamos a decir que solo queremos dos registros, seguido de eso le vamos a decir nuestro método de add category y seguido de eso le vamos a decir el método create. Listo. Bien, con eso ya tenemos definida nuestra tabla, tenemos definida nuestra factory y tenemos ya también configurado nuestro database Seeder. Así que vamos a volver a ejecutar nuestras migraciones. Vamos a decir sail artisan migrate fresh seed. Ahí ya ha terminado de realizar nuestras migraciones, ya ha cargado nuestras factories, así que podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de roots y a nuestro archivo de API. Ahí lo que vamos a definir es, como en casos anteriores, primero que nada el endpoint, que en este caso va a ser news, version 1 barra news. Vamos a llamar al modelo correspondiente. Le vamos a decir que en este caso es news controller. Y le vamos a decir que quiero que el método index, aquel que nos devuelve todos los registros de las news, sea público para todo el mundo. ¿Sí? Vemos que aquí nos ha hecho la autoimportación y nos está faltando este mismo root, mismo endpoint, pero para las rutas protegidas, que estén protegidos los métodos de crear, de actualizar y eliminar una news, así como también aquel que muestra todos los detalles. Bien, con eso ya tenemos definido nuestro endpoint, así que podemos pasar a construir las relaciones en el modelo de news. Así que primero que nada voy a cerrar todo, voy a colapsar esto, voy a abrir app solo, voy a abrir la carpeta de models, el archivo de news y voy a comenzar definiendo lo que sería la variable que después voy a utilizar para decir que no existe tal new. Entonces vamos a decirle model not found es igual a news not found. Punto y coma. Bien, seguido de eso vamos a hacer las relaciones que tiene. En este caso, tal como activity, news tiene dos relaciones. Una con user y una con category. Y news sería la parte, digamos, contraria de la relación mucho a unos, ¿no? O sea, en este caso, un usuario puede tener muchas news y una news puede tener un solo usuario o puede pertenecer a un solo usuario. Entonces, ya que news solo pueden pertenecer a un solo usuario, lo que nosotros tenemos que utilizar es un método que internamente llame al método belongs to de Laravel. Entonces le vamos a decir public function, vamos a decir user, y aquí vamos a definir un return, le vamos a decir this de este modelo, belong to, y entre los parámetros, primero le vamos a pasar el modelo de user, vamos a decirle class, seguido de eso le vamos a pasar el valor, el nombre del campo que nosotros tenemos como relación en la tabla de news.
el cual es user ID. Bien, lo mismo vamos a hacer para category. Vamos a decirle public function category. Vamos a decirle return, vamos a decirle this, y vamos a decirle belong to. Entonces, también aquí llamamos a lo que sería la clase de category y llamamos también, o sea, definimos el campo que estamos usando para establecer la relación. Vamos a decirle category ID. Bien, con eso ya tenemos las dos relaciones por parte de news, ¿no? La parte de la relación que involucra a news. Vamos a definir el método de index y el método de show ya de news. Así ya los tenemos y podemos ver que estas relaciones funcionan correctamente. Entonces le vamos a decir public function y le vamos a decir get al news. Aquí vamos a definir una variable que se va a llamar news y la vamos a igualar a this, que significa este modelo. Y le vamos a decir el método al, que nos va a traer todos los registros de nuestra tabla de news. Vamos a retornar después la estructura que ya hemos definido en varios videos anteriores utilizando nuestro helper function de OKResponse200. La cual necesita que le pasemos los datos que están dentro de la variable de news y un mensaje que va a ser news retrieved successfully. Bien, ahora vamos a hacer el otro que devuelve una news en base a una ID. Entonces le vamos a decir public function get one news. Y aquí le vamos a decir que va a recibir un ID por parámetro. Vamos a definir un try catch. En la parte del try vamos a decir news es igual a this. Otra vez hace referencia al modelo. Y en este caso le vamos a decir find or fail. Y le vamos a pasar el ID que ya estamos mandando por parámetro. Bien, antes de devolver la respuesta, en este caso como tenemos las dos relaciones, lo que vamos a hacer es llamar a su propiedad que se crea cuando uno genera el método, para que cuando nosotros utilicemos este método, este getOneNews, lo que ocurra es que no solo nos devuelva la información de las news, sino que también nos devuelva la información de los users de aquel usuario al cual pertenece esta news y aquella categoría a la cual pertenece esta news también. Entonces, vamos a decirle news y de aquí vamos a utilizar la propiedad que es user. Esta propiedad se genera cuando nosotros definimos estos métodos de relaciones. Vamos a hacer lo mismo para category. Y por último vamos a devolver lo que sería la información. Entonces le vamos a decir news y le vamos a decir news retrieved successfully. Bien, nos está faltando definir la excepción de model not found exception, la cual vamos a retornar otro de nuestros helper function que es model not found response y le vamos a pasar la variable de model not found. Bien, con eso tenemos definido ya nuestros dos métodos, las dos relaciones de news, al menos la parte de news, ¿no? Después está también la parte de user y la parte de category con respecto a news, que ahora la vamos a hacer. Pero primero vamos a HTTP, vamos a la carpeta controllers y ahí vamos a news controller. Aquí, como siempre, vamos a definir una variable privada de tipo news y vamos a decirle news a la variable. Después vamos a llamar al constructor. En el tipo de la variable que viene por parámetro le vamos a decir que va a ser de tipo news. La variable también se va a llamar news y le vamos a sacar este null de aquí. Después en la variable de clase la vamos a llamar news, tal como la hemos definido.
Y en la de parámetro le vamos a decir news también. Bien, vamos a llamar al método index primero que nada. Entonces vamos a decir public function index. Y aquí le vamos a decir return this news. Y después le vamos a decir get al news. Vamos a hacer lo mismo con con el show. Recibimos el parámetro y le decimos return this news y el método que hemos definido, get one news, y le pasamos el ID. Bien, con eso ya tenemos definido nuestros primeros dos métodos, los cuales los vamos a ir a ver en Postman. Una vez en Postman, debemos definir el método HTTP de tipo GET, debemos definir la URL, que es básicamente la misma que venimos utilizando hasta ahora, salvo que cambiamos el nombre del endpoint por news. Bien, le vamos a dar a send y vemos que nos devuelve todos los registros de nuestras news, que en este caso son 2 nada más. Ahora vamos a ver el otro método, el método de show. Así que para eso le voy a agregar una ID aquí. Y hay que recordar que para utilizar este método debemos estar logueados, lo cual yo ya hice, ya generé el register y ya generé el login también. Y ya lo puse el token acá en autentificación. Por lo cual mi método va a pasar tranquilamente. Le damos send. Vemos que no ha pasado. A ver, vamos a copiar nuevamente esto. Vamos aquí. Y vamos a pegar. Ahora sí. Me parece que lo había puesto en la autentificación del login. Vamos send. Sí, vemos que ha pasado ahora sí correctamente. Nos devuelve la información de nuestra news, de este ID número 1, pero también nos devuelve la información del user y la información de category, además del mensaje, ¿no? Bien, vamos ahora a hacer la relación correspondiente de user, la cual devuelve todas las news que él ha creado. Así que vamos una vez más al código. Vamos a nuestro modelo de user. Y aquí donde tenemos definidas las relaciones, vamos a definir una más. Igual, muy similar a las que hicimos antes. Le vamos a decir public function y le vamos a decir news. Vamos a decirle return this, haciendo referencia a este modelo, has money. Has money y debemos hacer referencia a lo que sería el modelo, que en este caso es news class. Bien, después nosotros en este caso particular tenemos dos métodos que están devolviendo la información de las relaciones, que son el método index y el método show. Así que me voy a generar aquí value y voy a decirle llámame a la propiedad de news. En este caso voy a hacer algo muy similar. De la variable user quiero que también me traigas la información de las news. Bien, vamos a Postman una vez más a ver que esto funcione correctamente. En Postman vamos a cambiar nuestra URL por users. Le damos enter. Y vemos que el primer registro nos devuelve los slides que este usuario ha creado. Nos devuelve las actividades que este usuario ha creado. Y también nos devuelve las news que este usuario ha creado. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para el método de index. Vamos a darle a send. Vemos que nos devuelve la información del usuario, nos devuelve los slides que él ha creado,
nos devuelve las actividades que él ha creado y nos devuelve las news que él ha creado. Si no tiene alguna de estos, si no ha creado ninguna actividad, ninguna news o ningún slide, simplemente va a salir un array vacío. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con category, que es la última de estas, de estos modelos, de estas tablas que debemos completar la relación. Entonces, aquí le vamos a decir public function y le vamos a decir news. Y vamos a definir lo mismo que definimos en user. Vamos a decirle this has money y le vamos a decir news. Class y cerramos con punto y coma. En este caso solo devolvemos la información en el get one category. Así que voy a llamar a la variable de category y de esa variable voy a llamar a la propiedad de news. Bien, vamos una vez más a Postman y en Postman vamos a cambiar esta URL y le vamos a decir categories. Tengo que usar el que es el método show, así que le voy a decir, por ejemplo, el ID 1. Vamos a dar a send. Vemos que nos devuelve la información de esta categoría. Nos devuelve un array vacío para actividades porque no tiene ninguna actividad asignada por lo visto. Y nos devuelve las news que sí tiene asignadas, ¿no? Que sí están relacionadas con esta categoría, con este ID de categoría. Bien, con eso hemos terminado las relaciones entre estas diferentes tablas. Así que podemos pasar a hacer los últimos métodos del modelo de news, de la tabla de news, que son el método de crear, el método de actualizar y el método de eliminar. Vamos a volver al código. Vamos a cerrar el modelo de user, el modelo de category y vamos a colapsar esto, así se ve todo un poquito más lindo. Después, debajo de este getOneNews vamos a definir un nuevo método que va a ser public function store oneNews. Y entre paréntesis, en los parámetros le vamos a pasar la clase de request de Illuminate HTTP y su correspondiente variable. Después vamos a definir un try catch y vamos a hacer las validaciones de la solicitud de este método. Que en este caso yo ya las tengo preparadas, así que las voy a copiar y las voy a pegar. Bien, como siempre tenemos los distintos campos que necesita la tabla que van a venir en la solicitud para llenar los diferentes campos de la tabla, justamente. En este caso lo que le estamos diciendo es que el nombre tiene que ser requerido, tiene que ser de tipo string. El slug no necesariamente es requerido, pero sí tiene que ser de tipo string. El content sí es requerido, o sea que sí es obligatorio, y es de tipo string. Y la imagen no es requerida, así como tampoco la categoría, pero la imagen es de tipo imagen o de tipo archivo y la categoría es un tipo integer. Bien, vamos a importar esta clase que es la de Illuminate Support Facades. Básicamente esto nos permite validar esta clase junto con este método. Nos va a permitir validar lo que viene en la request y después poder determinar si falla algo dentro de estas validaciones, y si fallan podemos tirar esta excepción de bad request que también debemos importar. Bien, ahora vamos a definir la parte que va guardando la información que viene en la solicitud en la instancia de nuestro modelo, ¿sí? Y para eso copio lo siguiente, que también ya tengo preparado.
Primero que nada, estamos generando una nueva instancia de nuestro modelo de news. Después le estamos diciendo que lo que venga en la solicitud, en el campo name, me lo guardes en el campo name de mi modelo. Lo mismo para el slug, solo que hacelo solo si existe un campo slug. Lo mismo para el content. En el caso del user ID, lo que hacemos es obtener el ID del usuario que está autentificado. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es importar esta clase de out y con eso ya se maneja internamente el mismo programa. Imagen es lo mismo, lo único que vamos a usar es nuestro método de uploadImage que recibe lo que sería la imagen que viene por la solicitud y le damos el nombre de nuestra carpeta. Y después lo que hace es guardar el nombre que se ha generado en nuestra tabla. Bien, y con lo que sería el Category ID es bastante similar. Lo que hacemos es buscar ese ID de categoría. Si este existe, va a continuar y va a guardar eso que vino en la solicitud dentro de nuestro campo de Category ID. Y si no, este va a fallar y nos va a tirar una excepción, la cual nosotros vamos a atrapar con el Model No Found Response o Model No Found Exception. Bien, vamos a decirle aquí el bat request exception, que es este, y aquí le vamos a decir return bat request response. Punto y coma. Me olvidé de la respuesta acá. Vamos a decirle return. Ok. No, es el otro que es resource created response 201. A esto le debemos pasar el news y le debemos pasar el mensaje, que en este caso es news created successfully. Punto y coma. Y nos está faltando un catch más, que es para poder atrapar el model not found exception. Entonces le vamos a decir model not found exception. Y aquí le vamos a decir return. Y vamos a utilizar nuestro helper function de model not found response. Este método lo hemos creado también en videos anteriores. En este caso vamos a usar otro mensaje que va a ser category ID not found. Cerramos con punto y coma y con eso ya deberíamos tener todo listo para nuestro método de Store1News. Ahora vamos a ir al controlador y vamos a definir nuestro método de Store. Entonces le vamos a decir public function Store y aquí le vamos a decir la clase de request y su variable. Seguido de eso, le vamos a decir return this news y nuestro método que es store1news. Y le pasamos la variable de request. Bien, vamos a Postman a hacer funcionar este método. Una vez en Postman, lo que vamos a hacer es sacar este ID y este endpoint de category. Lo vamos a recambiar una vez más por news. Vamos a cambiar el método HTTP por post y vamos a ir a la parte de body. Aquí yo ya tengo un formulario con los diferentes campos que utilicé mientras preparaba este video. Así que lo que voy a hacer es simplemente cambiar algunos valores. Entonces, lo que voy a decirle aquí, por ejemplo, es news. Aquí le vamos a decir this is a news content. Vamos a decir news. Este campo de descripción no aplica porque está desactivado. El campo de imagen le vamos a dejar esta imagen y le vamos a sacar este método. En category ID lo voy a activar y le voy a poner el ID número 1 que sé que existe. Le vamos a dar ascent
Y vemos que nos ha creado exitosamente nuestra nueva news de ID número 3, que la ha creado el usuario número 6, que es este en el cual estoy logueado, con el nombre, el slug, el content, la imagen y la categoría ID que yo le he dado. Si por ejemplo aquí intento ingresar una categoría 10 que no existe, me va a decir category ID no found. Y si por ejemplo le digo que no, o sea, no le ingreso el name, me debería decir bat request. Perfecto. Bien, con eso ya tenemos el método de post creado, así que vamos a hacer el de update. Vamos una vez más al código, vamos a nuestro modelo y vamos a crear un método más. Vamos a decirle public function, vamos a decirle update one news y aquí le vamos a decir request una vez más, la clase de request, y en este caso le vamos a agregar una ID para referenciar a aquel registro que queremos actualizar. Le vamos a decir try de try catch. Vamos a sacar esto. Y vamos a poner unas validaciones muy similares a las que hemos agregado antes. Pero antes vamos a generar el... Pero antes vamos a definir una variable llamada news que la vamos a igualar a this y le vamos a decir find or fail y le vamos a pasar el ID. Seguido de eso, vamos a utilizar estas mismas validaciones que definimos en el método store1news y le vamos a sacar el requerido y a este también. Vamos a dejar el fail tal cual está y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a copiar esto que está acá y lo vamos a pegar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, de name, vamos a definir un if y le vamos a decir request has. Vamos a decir name. Vamos a pasar internamente, vamos a pasar esto acá adentro. Y ahí está. Lo mismo vamos a hacer con el content. Vamos a decirle if request has content. Ahí está. Y le vamos a pasar esto ahí adentro. Bien. Este user ID no es necesario ponerle un if porque no se pasa por la solicitud, sino que trabaja internamente con el usuario autentificado y la clase de out. Bien, el campo imagen hay que cambiar el método a upload o update image en realidad. Y aquí debemos pasarle tres cosas. Lo primero que debemos pasarle es aquella imagen que ya exista en nuestro registro. Entonces es news image seguido de la imagen que viene en la solicitud seguido del nombre de la carpeta. Después, por último, en este if que evalúa si existe la category, si el ID de category, vamos a cambiar este find or fail por un simple find para que no haya dos find or fail en el mismo método y no sepa distinguir cuál de los dos es el que está dando el error, porque si no, no va a saber, no nos va a tirar bien el error justamente. Aquí lo que vamos a hacer es otro if. Vamos a abrir llaves. Aquí lo que vamos a hacer es negar esto. Entonces lo que le estamos diciendo es que si lo que me traes no existe en la base de datos, no lo puedo encontrar, me devuelvas lo siguiente. Vamos a decir return model no found response y en este caso vamos a pasar el mensaje de category ID not found. Bien, si
realmente existe el ID, lo que vas a hacer es guardarlo como siempre. Seguido de eso, vamos a decirle news y vamos a utilizar el método de update, que ya viene con Laravel. Seguido vamos a devolver la información con el OK response. Vamos a pasar la información de news y seguido de eso vamos a pasar el mensaje que es news updated successfully. Bien, nos está faltando definir las excepciones. Vamos a empezar con el bat request. Vamos a decirle en return bat request response. Y nos está faltando también el model no found exception. Vamos a decir return nuestro método de model no found response y le vamos a decir this model no found, porque esta excepción, en este caso nuestro método, es el que se va a encargar de determinar si la news, si la noticia existe o no existe. Con eso definido, vamos una vez más a Postman a probar esto. Bien, en este caso vamos a dejar el método post, vamos a poner por ejemplo la noticia número 1. Vamos a dejar los campos estos. Vamos a cambiar aquí de última, vamos a decirle actualizando news. Vamos a decirle ejemplo diseño actualizada. Esto se lo vamos a dejar tal cual, la imagen se la dejamos tal cual. Vamos a decir que el ID de category va a ser el 2. Y vamos a activar este método de Postman, que es especial, que lo que hace es tomar este método de HTTP post como un tipo put. Entonces le vamos a dar ascent y me olvidé de definirlo en el controlador. Claro, no va a andar así. Bien, vamos a decirle public function update. Entonces le vamos a decir request y le vamos a decir el ID. Después le vamos a decir return this news y le vamos a decir update one news. Vamos a pasarle primero que nada la request y segundo el ID. Ahora sí, vamos a volver a Postman, vamos a ejecutar lo que ya habíamos definido y le damos send. Bien, vemos que ha actualizado correctamente todos los datos del registro que le hemos mandado, por lo cual funciona lo más bien. Si le decimos, por ejemplo, búscame la noticia número 10 y actualízamela, me dice news no found. Si, por ejemplo, yo aquí le digo, quiero la categoría número 20 para actualizar la noticia número 1, me dice category ID no found. Y en tal caso que yo le quiera mandar aquí un texto en la imagen, me debería decir bat request. Bien, todo funciona bien, así que vamos a hacer el último de los métodos, que es el método de delete. Entonces vamos al modelo una vez más, vamos a decirle public function destroyed one news. Esto recibe un ID por parámetro, le vamos a definir un try catch. Dentro de la parte del try vamos a definir una variable llamada news, la vamos a decir que va a ser igual a this de find or fail y le vamos a decir que va a recibir el ID. De eso vamos a definir una variable llamada image y la vamos a igualar a news y su campo de image. Después lo que vamos a hacer es llamar desde la variable news al método delete para poder eliminar nuestro registro. Y una vez nuestro registro es eliminado, eliminamos la imagen de nuestro sistema. Entonces le vamos a decir el método destroyImage y le vamos a pasar la variable de image. Por último, antes de que se me olvide, voy a devolver la respuesta que recibe la información y
lo que sería el mensaje, que en este caso es news deleted successfully. Le doy punto y coma. Y me está faltando devolver la excepción de model no found exception. Entonces aquí vamos a retornar esto, return model not found response, y le vamos a pasar nuestra variable de model not found. Bien, vamos al controlador a definir este método. Se le vamos a decir public function destroyed. Le pasamos el ID y aquí llamamos al método que hemos definido en nuestro modelo, el cual es destroyed one news. Le pasamos el ID y con eso tendríamos que haber terminado. Vamos a postman una vez más, vamos a cambiar el verbo HTTP a tipo delete. Esto no lo necesitamos, así que le vamos a dar a send, ya que tenemos definido ya un ID. Y vemos que nos ha eliminado exitosamente nuestro registro número 1. Si yo le vuelvo a dar a send, me va a decir news no found, así que está correctamente funcionando. Bien, con eso hemos terminado ya lo que es el modelo, la tabla, la factoría y el controlador de la tabla de news. En un próximo video vamos a estar haciendo ya sus tests y su documentación. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te guste, espero que te sirva. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.